Vamos a ver cómo opera el módulo de fidelización en la app de gestión de comandas. El propósito de esta funcionalidad es asociar comandas a clientes, de tal forma que el cliente pueda acumular puntos o bingus en su cuenta cuando paga sus consumiciones, bien al contado o por tarjeta de crédito, o bien utiliza su saldo de bingus para pagar dichas consumiciones. Existen varias maneras de realizar esta asociación y que son básicamente al crear una comanda en cualquier momento mediante el uso del acceso a la ficha resumen de la comanda mientras la comanda no se haya apagado y en el momento en que se va a apagar una comanda. Vamos a ver cómo funciona esto. El primer punto de asociación es en la propia creación de la comanda. Para ello, pulsando sobre el botón de nueva comanda, vemos que hay un nuevo botón a la derecha que nos permite, después de indicar la mesa y la posición opcionalmente del cliente en la misma, pulsar sobre este botón que llama la funcionalidad de la cámara del smartphone y de esta forma captar el código de barras que nos asocia esta comanda que vamos a abrir con el cliente que nos la está solicitando. El modo de proceder es el habitual, de tal manera que esta comanda ya queda asociada a este cliente. Vemos que en el resumen de comandas nos aparece indicado el cliente que tiene asociada. Otra oportunidad de realizar esta asociación es en cualquier momento, en cualquier punto en el que se encuentre la comanda, acceder a la ficha resumen de la misma. Esto se puede hacer desde dos puntos diferentes del aplicativo. O bien desde el resumen de operaciones, localizando la comanda y accediendo a su ficha. Vemos que en la parte inferior aparece un nuevo botón que ahora nos indica mediante este LED en rojo que no tiene asociado a ningún cliente y procedemos desde aquí a asociar la comanda al cliente, como hemos visto antes. Y esta comanda ya queda asociada a este cliente. Teníamos otro punto donde podíamos acceder a esta ficha, que era a través del botón de funciones. El botón de funciones tiene a su vez un botón que nos permite acceder al detalle de la comanda y de esta manera acceder a esta funcionalidad de asociación, que en este caso vemos que la hemos asociado hace un momento, pero nos permitiría el asociar nuevamente esta comanda a otro cliente diferente. Puede ser el caso de que un cliente quiere invitar a otro pagando él la comanda. Utilizaríamos esta técnica para asociar la comanda al nuevo cliente. El último punto donde podemos hacer esta asociación es en el cobro de la comanda. Es el último punto donde podemos hacerlo y es importante indicar que aquella comanda que no se haya asociado a un cliente no podrá acumular puntos con posterioridad. Es importante y por eso en este apartado, cuando no existe la asociación de la comanda a un cliente, que debemos procurar que siempre sea así, el botón que nos permite hacer la asociación nos llama especialmente la atención para indicarnos que no existe asociación ninguna entre esta comanda y un cliente. Bueno, pues podemos proceder a nuevamente pulsando sobre este botón, asociar el código de barras al cliente
y proceder bien al pago al contado o con tarjeta de crédito del cliente, que implicaría una suma de puntos a su cuenta, o bien utilizar esta nueva pestaña que nos permite pagar con los bingos que tiene en su saldo el cliente esta comanda. Como es el caso que vemos en pantalla, el cliente tiene saldo suficiente para pagar los bingos, y simplemente pulsamos sobre el botón de cobrar y tendremos restado de este cliente los puntos que acaba de consumir. Podemos comprobar que esto ha funcionado adecuadamente. Para este cliente o para cualquier otro cliente que nos solicite en un momento dado cuántos puntos tiene en su saldo, tenemos que en la pantalla principal del seguimiento de comandas disponemos de un nuevo botón que indica Bingus, y que nos va a permitir, utilizándolo, leer cualquier código de un cliente, ya sea del ticket que se le ha suministrado en la admisión, o ya sea del código QR de su smartphone. Y aquí vemos el saldo con el que ha quedado este cliente después de realizar el pago mediante su Bingus de la consumición que había realizado. Y de esta forma sencilla vemos cómo opera. En la parte de resumen de operaciones veremos que nos aparece un nuevo icono que nos indica los pagos que se han realizado mediante Bingus. Por tanto, tendremos operaciones que han acumulado Bingus sobre el cliente, y operaciones donde se han utilizado los Bingus para pagar la consumición. Y de esta sencilla forma vemos cómo opera este módulo de fidelización para la gestión de comandas.